Bueno, a continuación vamos a hacer el siguiente circuito. Este circuito me dice que mediante pulsos que voy a dar en forma ordenada, que se me prenda el pulsador 1, el pulsador 2 y el pulsador 3, me va a prender mis contactores, mis tres contactores, y mi SEA es el indicador que me va a indicar que haya cumplido de manera adecuada el orden, y la desactivación también, para que se me desactive el SEA. Bueno, a continuación vamos a coger, como podemos observar, tenemos un pulsador normalmente abierto, tres pulsadores normalmente abiertos, tenemos tres pulsadores, asimismo tres pulsadores normalmente cerrados, tenemos tres contactores y también, además de eso, tenemos un contactor que se va a llamar CA, el que va a ser el indicador. También tenemos contactos abiertos y contactos cerrados. Bueno, a continuación vamos a realizar, vamos a coger la fase para todos, autoalimentación. Ya, como podemos observar, cogimos las fases y de mi fase cojo a un pulsador normalmente abierto, y de ahí de mi pulsador, de la salida de mi pulsador normalmente, de mi pulsador abierto, cojo en paralelo a mi contacto abierto, y para la entrada de mi contactor abierto cojo una fase. De la salida de mi contactor abierto, del mismo que cogí recién, mando a un pulsador cerrado. Del pulsador cerrado hago la autoalimentación con un contacto abierto, que podemos observar de esta manera. Y de mi contactor abierto hago asimismo la forma, como decirles, en paralelo, forma paralela a un contacto abierto, a un contacto cerrado, perdón. De ahí lo mismo, cogiendo el pulsador abierto, tenemos un pulsador abierto, cogemos una fase al contacto a la entrada, y de la salida cogemos a un C1, que viene a ser nuestro contacto abierto, el contactor 1, y de la salida del contactor abierto, el contactor 1 del abierto, de la salida mandamos a nuestro contacto cerrado del CA, y de la salida mandamos a un pulsador cerrado. De la salida del pulsador cerrado mandamos a la 1 de nuestro contactor 2. De esa forma también podemos la autoalimentación a nuestro contactor abierto del C3 en forma paralela. Y en forma paralela también tenemos a un cerrado que tenemos aquí. Y cogemos una fase para nuestro contactor, para nuestro contactos abierto para la entrada, y de nuestra salida mandamos en serie a nuestro contactor abierto que tenemos aquí. De la misma forma, en un pulsador abierto cogemos una fase a la entrada, y de la salida mandamos un contacto abierto al contactor 2. Del CA de la salida del contactor abierto mandamos al CA a la entrada de un contacto cerrado. Del contacto cerrado de la salida mandamos a un pulsador cerrado a la entrada, y de la salida del pulsador cerrado mandamos a un A1 de nuestro C3, de nuestro contactor 3. Y así hacemos la autoalimentación con un contacto abierto. Cogemos una fase a nuestra entrada, y de la salida mandamos a la misma salida que hicimos del contacto cerrado de nuestro CA. De ahí cogemos una fase para nuestro contacto abierto del contactor 3 a la entrada, y de la salida de nuestro contactor abierto del contactor 3 mandamos al C1 a una entrada del contactor abierto del contactor 1, y de nuestra salida del contactor abierto del contactor 1 mandamos a la 1, como podemos observar, a la 1 de nuestro contactor A, de un contactor. De ahí hacemos la autoalimentación con el contacto abierto. Como podemos observar, cogemos una fase del mismo contacto abierto del contactor 3, mandamos al contacto abierto del contactor A, CA, y de la salida le autoalimentamos a la misma salida de nuestro contactor 3, de la entrada de la salida de nuestro abierto. Procedemos a conectar los neutros. Bueno, a continuación vamos a darle play. Como podemos observar, el contactor 1, tengo que activarle el contactor 1. Se me activa el contactor 1 con el pulsador 2, me activa el contactor 2. Con el pulsador 3 activa el contactor 3. Y ahí
el SEA me indica que he prendido correctamente en forma correctamente. Bueno, y para el apagado va a ser en forma descendente, así como lo habíamos dicho, forma descendente. Apagamos el 1, apagamos el 2, contactor 3, el contactor 2 y el contactor 1. El contactor 1 va a apagarse ya todo el circuito. Como podemos observar, mi SEA es el único que me verifica que he prendido incorrectamente a ascendente y forma descendente. Es como decir así, si me prendo el P2, no va a valer. Tengo que de ley hacer en forma correcta del 1, el 2 y el 3. Gracias.